Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a ustedes la bienvenida a la actividad inaugural con que damos inicio al Diplomado en Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, a la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badilla Guzmán, a la directora del Diplomado en Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor, la señora Daniela Martínez Lasalle, a nuestra conferencista magistral invitada, a la señora Oriana Vergara Machuca. Señoras y señores, directivos, docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Para dar inicio a nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de Posgrado y Educación Continua, la señora Catrina Badilla Guzmán. Buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile les doy la bienvenida a esta charla inaugural del Diplomado en Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente, dando inicio a una nueva versión de este diplomado. Quiero también agradecer la gentileza de acompañarnos hoy día a Oriana Vergara, que será nuestra conferencista invitada. Gracias, Oriana. Ella nos va a hablar sobre una mirada de atención primaria de salud. Y también quiero agradecer a la directora del programa, a Daniela Martínez, que sin ella nada de esto sería posible. Hoy día estamos acá, ustedes ven esta charla inaugural, pero la verdad es que requiere todo muchísimo trabajo para la implementación. Por eso estamos tan contentos de que esto inicie. Quiero felicitarlos a ustedes por asumir el desafío de seguir formándose. Sé que no es fácil tomar esta decisión. Hay una inversión de recursos materiales, pero también una disposición de tiempo que van a restar a estar con su familia, su tiempo libre, sus parejas, sus familias, en fin. Y la verdad es que siempre creo que aprender suma, es una tremenda inversión y siempre ganancia. Así que estoy segura de que va a ser una gran experiencia. Tenemos un cuerpo docente excelente, liderados por Daniela, que les van a entregar todas las herramientas necesarias para manejar estos temas de los que trata el diplomado. Además, comentarles que nuestra intención en la Universidad Autónoma a través de estos diplomados y programas es darles una mirada no solamente teórica, sino también de aplicación a través de hoy día lo va a hablar muy bien Oriana, a través de bajar un poco a lo que ocurre, ¿cierto?, en la práctica, y que también esto sirva como una herramienta para que ustedes puedan generar un cambio en aquel lugar en el que se encuentran y también estén a la vanguardia de lo que se está discutiendo sobre estos temas. Así que bienvenidos a nombre de la universidad, estamos muy felices de que formen parte de los alumnos de la Universidad Autónoma. Estamos a su disposición para apoyarlos en este proceso y esperamos que culmine con éxito y sea una tremenda experiencia. Bienvenidos. Agradecemos sus palabras. Para continuar nuestra actividad, la directora del programa, la señora Daniela Martínez Lasalle, entregará sus palabras de bienvenida y a la vez presentará a nuestra conferencista magistral invitada. Estimada Daniela. Muy buenas tardes a todos. Desde la Universidad Autónoma de Chile los saludo y les doy la bienvenida. Primero que todo a nuestros estudiantes por estar acá, también a los docentes, parte del equipo, a nuestra directora, ¿cierto?, de posgrado, y también a Armin, que siempre nos apoya. Hoy día estamos iniciando esta cuarta versión del Diplomado en Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor, que es un diplomado que abarca distintas dimensiones, desde lo ético, lo espiritual, lo físico, lo social. Por lo tanto, también está dirigido a diferentes profesiones, tanto de salud como sociosanitaria. Es por esto que les voy a comentar brevemente un poco el tiempo en que se desarrolla este diplomado. Consta de 5 cursos. El primero es introductorio y desde el segundo al quinto se van desarrollando las temáticas, desde una introducción hasta pasar por las urgencias, pasar por un aprendizaje más emocional, filosófico, si lo queremos llamar así, y finalizando desde un punto de vista más asistencial, con ciertos cuidados específicos. Lo que queremos lograr es que el equipo multidisciplinario se empape de esta experiencia tan importante, tan bonita, donde van a aprender a generar un espacio de apoyo a la familia y al paciente en diversos estadios de la enfermedad oncológica. Así que estamos muy contentos de poder iniciar.
Más detalles se les va a dar en la primera jornada que tengamos, ¿cierto?, de el módulo introductorio. Con ustedes voy a dejar ahora, para no quitarle y restarle más tiempo a Oriana, a nuestra querida conferencista, quien va a hablar sobre los cuidados paliativos, avanzando hacia los cuidados paliativos universales desde una mirada de atención primaria. Nuestra conferencista es enfermera, es especialista en cuidados paliativos, actualmente trabaja en la unidad de cuidados paliativos del consultorio Miraflores en Temuco. También es magíster en docencia universitaria y está cursando un magíster en cuidados paliativos de la Universidad de Las Palmas de Mallorca. Así que para nosotros es un honor que nos acompañe, y también es docente del diplomado. Así que bienvenida. Dejamos con ustedes a nuestra querida conferencista y pueden ir dejando todas sus consultas y dudas a través del chat. Hola a todos. Lo primero, agradecer la oportunidad de dar esta clase, que para mí más que una charla es una clase introductoria, intentando contextualizar un poquitito lo que son los cuidados paliativos y lo que también ha implicado algunas unidades como en la que yo me desempeño, que más o menos llevamos como 17 años haciendo cuidados paliativos en atención primaria. Pero ahora se nos incorporan muchos cambios con esta mirada de la nueva ley de cuidados paliativos. Entonces, vamos a ir haciendo este camino y este recorrido, introduciendo desde lo que teníamos, que era lo oncológico, y tratando de llevarnos hacia el camino del cuidado paliativo universal. Entonces, ¿se escucha bien y se ve bien? ¿Sí? Super, vamos a empezar. Super. Lo primero, dentro de un contexto global, que es ahí, donde estamos nosotros en estos momentos, los cuidados paliativos todavía son una unidad de desarrollo que le falta muchísimo en cuanto a lo que es la potencia que debe tener a nivel mundial. Y Chile, dentro de muchos países, ha dado una pelea muy grande con el hecho de poder incorporarlos. Es más, por ahí vi que estaba la María José Rasuri, y es súper potente verla. Uno, porque por un lado hemos estado algunos en la lucha de poder incorporarlo y abrirlo en unidades y en espacios como son la atención primaria, y otros, por ejemplo, en poder incorporarlo en niños. Como una estrategia que en Chile este año cumple 20 años y que ha sido que costó mucho, porque muchas veces se evalúa el número, ¿ya?, de las personas a las que se va a atender más allá de la necesidad de atención. Entonces, a nivel mundial, la necesidad de cuidados paliativos no cubiertos es muy alta, son 40 millones de personas, y Chile es un país que se encuentra con acceso a cuidados paliativos, pero en un porcentaje aún más bajo. A nivel mundial se habla de un 14%, nosotros vamos como por el 18, 20, y a la mejora, eso esperamos. Este año regularizando muchos hospitales y muchos centros de salud, no con lo ideal que debería tener un programa, pero sí ya con el punto de partida, y también con un desarrollo desde el punto de vista de las sociedades profesionales con respecto a lo que es cuidados paliativos. Y en Chile está la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, y muy fuertemente desarrollada, ya vamos a cumplir un año de trabajo, la Sociedad de Enfermería Paliativa. Y así tienen que irse sumando otras profesiones para que se logre ir dando este cuerpo de conocimientos que mejore las atenciones sistemáticas a nivel de nuestro país. Y factores que hacen que nuestra comunidad requiera de cuidados paliativos: el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles y la persistencia de enfermedades crónicas e infecciosas. El COVID-2020 hasta esta fecha fue un remesón que nos volvió a centrarnos dentro de lo que eran las enfermedades infectocontagiosas. Por mucho tiempo la lideraban las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, infartos, ACV y sus secuelas, pero
este 2020 fue un quiebre muy potente que nos dijo que no nos podíamos olvidar de los microorganismos, que nos podíamos olvidar de los virus, que no nos podíamos olvidar que la transmisibilidad se podía transformar nuevamente en algo que nos dejara en jaque a nivel mundial. Por ende, este nuevo proceso de salud tuvo que incorporar muchísimo de los procesos actuales y el quiebre que el 2020 involucró la llegada del COVID a nosotros. Se estima que al 2040 la proporción de personas que requieran cuidados paliativos va a aumentar casi a un 50% de la población. Y esto no significa que las necesidades de cuidados paliativos son variadas y que todos los pacientes se encuentren en una etapa terminal de su enfermedad, sino que mientras más se van ampliando los cuidados paliativos y el conocimiento de las personas acceder a ellos en forma temprana, también vamos a tener una población que va a ser capaz de determinar sus necesidades de cuidados paliativos. Desde la historia, desde que el mundo es mundo, se sabe que las personas han tratado de eliminar uno de los elementos que social, personal, familiar y desde el punto de vista más profundo de las personas, tratamos de evitar, como es el dolor. Por ende, ya desde el periodo neolítico, nosotros tenemos imágenes de cráneos que ahora, con todos los avances tecnológicos, se han encontrado incluso restos neoplásicos en ellos y se sabe que las personas trataban de extirparlos y de sacarlos. Y obviamente para nosotros, este cambio a esta mirada que siempre fue evolucionando en el cuidado, muy cercano a la iglesia y a la guerra, fueron tomando un cuerpo a través de los cuidados de los hospices y de los enfermos, tratando de dar una atención ya desde el medioevo. Entonces tenemos esta mirada centrada muchas veces en las mujeres, centrada muchas veces en la iglesia, de que las personas no estuviesen solas y de que las personas obviamente tuviesen un acompañamiento adecuado en sus procesos finales de vida. Y muchos procesos dentro de la historia han tenido cabida dentro de miradas de tener una acción paliativista. Por ejemplo, esta pintura que es de Pinel, que es la historia que se daba en los psiquiátricos en Francia, donde las personas se encontraban en condiciones inhumanas y que después se fueron transformando estos espacios en espacios de atención digna para las personas. Pero obviamente a nivel de historia, uno de los puntos más fundamentales para todos los que trabajamos en cuidados paliativos se da en 1806, cuando se aísla la morfina, que sigue siendo en estos momentos uno de nuestros medicamentos gold standard y que increíblemente estando a 2023 todavía nos cuesta muchísimo la incorporación por el sesgo social que tiene su uso, pero los que hemos tenido la posibilidad de estar en otros lugares con menos recursos, el nivel de acceso a analgesia que cuenta Chile es maravilloso cuando nos hemos tenido que enfrentar en espacios en los cuales tener morfina se transforma prácticamente en un proceso para una élite. Entonces, este fármaco para nosotros transforma el manejo del dolor y lo sigue transformando a nivel de la evolución científica que tiene el proceso de generar medicamentos que nos apoyen en este acto clínico. Dentro de la historia ya de los cuidados paliativos modernos, entre comillas, tenemos dos mujeres muy importantes, Cecil Sanders y Elizabeth Kluger-Ross, que comenzaron a transformar la mirada de la persona moribunda, no perdiendo este contexto de que somos personas humanos que requerimos de un cuidado hasta el último momento de nuestra vida y que necesitamos también fortalecer la red que nos cuida para no estar solos y que muchas veces pequeñas acciones eran las que necesitábamos para poder tener un cuidado humanizado, integral y tener un buen morir. Por ende, parten estas dos mujeres con movimientos muy potentes, como es el movimiento de los hospicios, el movimiento moderno de hospicios ya desde el 67 en adelante, y el programa de cuidados paliativos que tiene 43 años, porque como Organización Mundial de la Salud partió en 1980. Es muy importante considerar que los cuidados paliativos son transversales. Muchas veces se nos olvidan que los niños se enferman, que los niños también
pueden sentir dolor, que indistintamente que sea un niño el que está enfermo o una persona adulta en un sector extremo del país, esa persona y ese niño requieren esta atención que la cantidad de pacientes no tiene no debería ser el discriminal de poder tener un equipo que pudiese rendir esta atención. Y esto es desde la base de la palabra paliativos, que es cubrir a estas personas, y obviamente nosotros nos centramos en los síntomas desagradables y el cuidado del sufrimiento, y que son cuidados activos y totales en los pacientes que son portadores de enfermedades que no responden a un tratamiento curativo y que consideran el alivio del dolor y otros síntomas, así como la atención psicosocial y espiritual. En un principio nosotros partimos como unidades que se llamaban de alivio del dolor. Esa era nuestra única tarea en el fondo, básica. De ahí, los que nos fuimos amando este programa, nos dimos cuenta que no tan solo el dolor era un punto a trabajar, y se comenzaron a dar herramientas a los equipos que se fueron formando para poder tener una visión lo más integral posible, para poder dar contención y preparación a la persona, a la familia, a su núcleo. ¿Ya? La muerte se ha transformado en un proceso muy difícil de aceptar socialmente. Los últimos 30 años los hemos ido sacando de nuestros colectivos sociales. ¿Por qué? Porque también se ha ido alejando en el tiempo. Nuestros cambios desde el punto de vista de los cuidados sanitarios hacen también que nuestra muerte sea en un periodo de vejez mayor. Antes, yo recuerdo abuelitos de mis amigos que fallecían a los 60, 65 años, y esas personas ya para nosotros eran jóvenes. Si en estos momentos a una de nuestras unidades ingresa una persona de 55, de 60 años, nosotros la consideramos vieja, o sea, joven, tremendamente joven. Entonces es cómo va cambiando este ciclo epidemiológico, también lo que nos va impactando en el dar el máximo esfuerzo para nuestra población. Y obviamente los niños, que indistintamente que son pocos niños, si uno lo ve como un número, requieren de una atención y una contención completa, indistintamente que sea 1, 5 o 10, porque la enfermedad avanzada de un niño y de una familia es un impacto que va fuera de lo que está consensuado dentro de un ciclo vital. Un ciclo vital nos ha preparado, y un ciclo vital familiar nos tiene preparados para que se mueran nuestros padres y nosotros lo consideremos como algo que es esperado por el ciclo de vida, pero ya cuando se enferma gravemente o fallece un hijo, nos saca de nuestro contexto. Ahora, los que estamos inmersos en esto y que tenemos la opción de conectarnos a los comités oncológicos, y que vamos de ahí extrayendo muchos pacientes que después son parte de nuestra población a atender, cada vez estamos ingresando por la parte oncológica personas más jóvenes, 40 años, 50 años, 25 años, 29. El más joven que nosotros como programa tenemos en estos momentos tiene 29 años. Y es hijo de una paciente que falleció hace más o menos 5 años. O sea, ya estamos incluso los que llevamos muchos años en este programa recibiendo dentro de la familia más de un integrante. ¿Cómo ha sido este cambio y esta mirada de los cuidados paliativos, y lo que nosotros, todo el grupo docente, va a buscar que ustedes tomen como su impronta? Lo primero es que pasó un tiempo en el cual nosotros nos preocupábamos de que los tratamientos fueran potencialmente curativos, y en general nosotros como cuidados paliativos ingresábamos en final de vida. Yo creo que los primeros 10 años en los que yo me logré desempeñar en la unidad, nosotros recibíamos pacientes ya en fase de agonía, y más de alguna oportunidad recibimos pacientes que fallecieron el mismo día que eran derivados. Y obviamente ofrecer un sistema de apoyo para el paciente y poder involucrarnos con esta familia y poder entregarles herramientas requerían que nosotros pudiésemos intervenir antes. ¿Cómo ha ido cambiando este modelo? Ha ido cambiando en la forma en la cual los pacientes que incluso tienen un potencial curativo dentro del oncológico y que se consideran no progresivos, pero que requieren atenciones producto de su patología, ya pueden ingresar al programa, y incluso pacientes que ingresan en etapas tempranas de su enfermedad,
pero que se han hecho los estudios y que se sabe que su pronóstico no va a ser favorable, ingresan en fases tempranas y nosotros podemos ir accediendo para que al momento de finalizar su tiempo en esta tierra ya tengan un equipo que los conozca, los contenga, los acompañe. Ha sido un camino difícil, no ha sido un camino fácil. Todavía nos cuesta esa derivación temprana. Y bueno, vamos avanzando en estos cuidados paliativos desde una aplicación progresiva que va sobre el avance de la enfermedad con un momento de acceso, que a partir incluso ahora dentro del diagnóstico, lo vemos en los comités oncológicos que ya están incorporados. Nosotros como equipo nos conectamos en los comités y cuando se presentan los pacientes ya muchas veces desde la primera presentación en el comité ingresan a los programas en forma paralela a poder tener opciones de quimioterapia o radioterapia. Y obviamente en los procesos de tratamiento activo y en etapas de final de vida, y nosotros buscamos coberturas de necesidades del paciente y de la familia. Nuestros requerimientos en general en Chile hasta el año 2022 teníamos considerado el cáncer, que estaba dentro de las prestaciones del GES, y los cuidados paliativos estaban dentro de esas prestaciones, que una de las cosas o de los elementos más potentes que ustedes van a ver dentro del desarrollo del diplomado, y además es los cargos que se están actualizando en muchas partes del país son para poder dar cobertura a lo que estaba pendiente por la parte oncológica, pero hay muchas otras patologías de las cuales los pacientes pueden tener requerimientos de cuidados paliativos en algún momento de su etapa vital, y incorporarnos ahí era muy importante dentro de este colectivo, y el trabajo de presentar los cuidados paliativos como una necesidad comenzó también desde los propios paliativistas. Aquí viene una historia muy, muy potente dentro de lo que se ha ido desarrollando. La OMS partió con los cuidados paliativos en 1980, pero la historia en Chile ha sido larga, más o menos de 1994, empezando a articularse estos policlínicos, generándose instrumentos en el cual muchos nos íbamos incorporando, nos mandaban los documentos para las lecturas, tratábamos de dar la mejor entrega en estos años hasta como el 2005, donde todavía no estaba todo este boom tecnológico en el cual tú podías obtener tanta información de otros lados. Los que teníamos la suerte de poder ir a algún otro lugar a hacer alguna pasantía, nos traíamos hojas y hojas. Yo creo que la María José, si está conectada, se está riendo porque nos veníamos cargados de materiales. Yo tuve la instancia de estar en un espacio de formación que era un hospice y sacando fotocopias, entonces tenía que sacrificar qué era lo que no se iba a volver conmigo para poder traerme ese material que sabía que aquí no estaba, y de ahí ir compartiéndolo para poder ir generando nuestras propias evidencias porque teníamos muy poco. Los que salíamos teníamos la opción de ir descubriendo cosas para después poder aplicarlas acá e ir dejando las mejores atenciones para nuestros pacientes. Y obviamente comenzamos con estos programas y comenzamos ya con cambios desde el ministerio hasta nuestra guía del 2013, hasta el Plan Nacional del Cáncer, y el 2020 que comenzamos con este Plan Nacional del Cáncer, Claudio Mora, y un trabajo el 2021 que empezó a sonar que no tan solo en Chile teníamos que preocuparnos de las personas que tenían necesidades de cuidados paliativos desde el punto de vista oncológico, sino que nos quedaba un camino muy grande que se transformó en la ley 21.325, una ley muy potente que partió desde los colectivos clínicos y partió fuertemente desde enfermería, y que en estos momentos está siendo establecida para la atención de las personas como programa de cuidados paliativos universales. ¿Por qué partió? Porque en el fondo se planteó desde nuestros gobernantes y desde el Congreso una propuesta de ley que se llamaba de muerte digna y cuidados paliativos. Y cuando la recibimos, muchas que nos empezamos a conocer porque estábamos muy disgregadas, yo soy de Temuco, María José de Santiago, y muchas que nos empezamos a conectar o que nos conocíamos de algún curso o que nos habíamos visto en algún lado, vimos esta ley que decía de muerte digna de una forma muy potente para lo que a nosotros nos interesaba,
pero en el fondo de cuidados paliativos tenía muy poquitito, pero sí tenía mucho con respecto a lo que era la implementación de la ley de eutanasia. Yo no puedo hablar ni a favor ni en contra de una propuesta de ley de eutanasia, eso es algo que va en otro prisma de discusión, pero no puede haber una ley de eutanasia en la cual le vamos a ofrecer a las personas una muerte programada y clínica sin que exista la posibilidad de que las personas pudiesen acceder en forma universal a los cuidados paliativos. Y así partió un trabajo muy arduo donde muchas personas estuvieron involucradas, donde se generó un movimiento social muy potente en el cual hubo que exponerse mucho para poder lograr que las autoridades consideraran que necesitábamos también tener otro camino digno, amplio y que pudiese llegar al último rincón de nuestro país. De ahí partió este proceso que se transformó ya en una ley, que es la Ley de Cuidados Paliativos Universales, que tiene sus orientaciones clínicas, que ya costó muchísimo, se trabajaron mucho, hubo un desgaste por parte de muchos profesionales que en general en entregar información valiosa, con revisión técnica, para poder ir haciendo la implementación lo más pronta con respecto a esta ley. eh, no fue tan bien acogida como nosotros esperábamos esa información, pero ya tenemos una orientación técnica que estos son extractos directos de la orientación técnica del 2023 en las cuales se define una enfermedad terminal, esto pensando en cuidados paliativos universales, ¿ya? Que va a la par de cuidados paliativos oncológicos. Un programa no limita al otro. ¿Por qué? Porque un programa sigue con su articulación completamente centrado en el paciente oncológico, y este otro, que es la Ley de Cuidados Paliativos Universales, va a tomar a todo el resto de las personas y de la población que tenga necesidades de cuidados paliativos y que tenga alguna enfermedad o condición o patología grave que haya sido diagnosticado de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces y con una expectativa de vida inferior a 12 meses. Nosotros sabemos que en el fondo lo ideal es que mientras más tiempo los equipos puedan estar en contacto con la población va a ser mejor. La ley quedó en base a los recursos que hay en estos momentos. Yo espero que después podamos trabajar con una sobrevida mayor, pero esto es lo que en estos momentos la orientación técnica del programa nos entrega, y es muy importante que considera que las personas están con una patología grave que haya sido diagnosticada de carácter progresivo e irreversible, ¿ya? Entonces nosotros no es que vamos a recibir a las personas porque están en una fase aguda, en las cuales están graves, pero se pueden recuperar. Nosotros vamos a recibir personas que se han hecho todos los esfuerzos terapéuticos o que la persona ha rechazado esfuerzos terapéuticos. Por ejemplo, una persona que tenga una insuficiencia renal crónica, que ya se encuentra en una fase dialítica, pero que la persona rechaza esa fase dialítica, es una persona que puede ingresar con nosotros. Pero si la persona quiere hacer su tratamiento de diálisis, no va a entrar en este momento con nosotros hasta que ya la terapia dialítica no pueda seguir, por ejemplo, y tenga que incorporarse a nuestra unidad. Y este cambio que yo creo que es uno de los más sentidos, que es el sacar el concepto del LET, de la limitación del esfuerzo terapéutico, que desde todo punto de vista ético era muy duro, y transformarlo en esta adecuación del esfuerzo, en el cual nosotros como equipo vamos a realizar un ajuste y una adecuación que va a ser proporcional a los tratamientos o a las situaciones clínicas que la persona requiera. ¿Ya? No se debe pedir consentimiento de parte de la familia ni imponer a ellos el peso de esta decisión. Se debe explicar con detalle y de manera detenida las razones de la indicación.
Vamos a ir disminuyendo los flujos, por ejemplo, de sueros, vamos a ir haciendo esto y esto porque esta persona lo necesita en estos momentos, con un diálogo conversado, muy, muy atentos a el nivel educacional de nuestras familias, de nuestros cuidadores, a la carga emocional, a las responsabilidades, etc. Por eso que aquí, cuando entran estos equipos deben estar altamente afiatados para poder lograr las acciones terapéuticas. Y considerar la etapa paliativa como la persona que, a pesar de haber recibido o estar recibiendo o haya recibido todo el tratamiento óptimo y correcto para su condición de salud, tanto en lo farmacológico como en lo no farmacológico, tenga intolerancia a alguno de estos tratamientos óptimos o que no sea candidato o que rechace el procedimiento. Entonces son puntos que quedaron plasmados en esta orientación técnica que es parte de nuestra nueva ley. Aquí parte una pregunta fundamental. Nosotros nunca podemos tener la respuesta certera. Los que ya llevamos más años en general sí, siempre tenemos una sospecha clara, pero los paliativos partimos con esta pregunta, que es nuestra pregunta sorpresa, un NECPAL, que es un instrumento que ya está validado en Chile. Partimos usando hace muchos años el NECPAL 1, ahora vamos en el 3.1 y el 4, y dice, me sorprendería si mi paciente fallece en los próximos 12 meses. Cuando esta pregunta es positiva, o sea, a mí no me sorprende que esta persona fallezca en los próximos 12 meses y se van dando ciertas condicionantes que me pueden llevar al sufrimiento de esta persona, es una persona que se beneficiaría de los cuidados paliativos. Yo pertenezco a atención primaria, una de las áreas que va a desarrollar los cuidados paliativos universales más fuertemente, y este es nuestro flujograma en el cual hemos logrado incorporar una visita de ingreso como una visita cero, por ejemplo, en la cual nuestra tarea fundamental es poder discriminar si esta persona que fue derivada realmente se beneficia de nuestros cuidados o está pasando, por ejemplo, por alguna fase aguda en la cual nosotros podemos hacer ciertas intervenciones para poder mejorar su condición y se puede devolver, por ejemplo, a una unidad de dependencia severa si es que pertenece a ella o hacer su ingreso. Generalmente nuestros principales derivadores dentro de la atención primaria son las unidades de dependencia severa, en las cuales ya cuando sus pacientes empiezan un curso en el cual el declive es eminente, lo envían con nosotros. Así que ahí tenemos una familia muy que ya está trabajada por un equipo, y el generar planes terapéuticos o intervenciones terapéuticas que sean consensuadas, que es nuestro trabajo estratégico más importante. ¿Por qué la atención primaria se transforma en un eslabón? Lo primero, trabajamos bajo un modelo integral de salud familiar y comunitario, manejamos los síntomas, manejamos el buen morir, el abordaje del sufrimiento. Tenemos que tener un abordaje individualizado de cada caso. Muchos centros de salud están trabajando ya bajo este modelo, trabajan por sectores, por ende conocen a su población, y cuando se establecen estos equipos, se capacitan estos equipos, pueden lograr un soporte precoz a lo largo del ciclo vital individual y familiar. Ya conocemos las familias, conocemos los sectores y conocemos las unidades territoriales. Es importante considerar que estamos bastante al debe. El 2014 ya la Organización Mundial de la Salud nos hablaba del fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte integral de los cuidados a lo largo de la vida. Entonces nos estamos poniendo al día, y yo creo que uno de el problema de pandemia del 2021 fue central en darnos cuenta de los déficits que tenía nuestra población, del nivel de adultos mayores frágiles, del nivel de personas con dependencia. Nos quedaron mucho más patentes en este periodo. Hay necesidades dentro de nuestra población. Esto es una invitación a mirar las necesidades y los recursos con los que cuenta cada persona y cada familia. Los que llevamos un tiempo desarrollándonos en cuidados paliativos, no tan solo miramos las necesidades, sino que tratamos de mirar la necesidad y también el recurso con el que se cuenta dentro de la familia. Tenemos necesidades que son psicoemocionales, el tener un diagnóstico o de cáncer, ya que en estos momentos es la enfermedad tabú que nosotros tenemos,
muy potentemente afecta a la persona y a la familia, pero también el tener una persona joven que esté, por ejemplo, con una insuficiencia renal, el tener un paciente con VIH que no debería llegar con nosotros porque debería ser pesquisado y tratado en forma temprana, pero todavía quedan pacientes que no logran ese proceso, genera alteraciones dentro de la familia. En nuestro caso, yo soy de una zona en la cual tenemos presencia de población mapuche que cumple y que busca también el trabajo con su medicina, tenemos que asociarnos los procesos culturales, que esta ley sea una ley en estos momentos y nosotros podamos ejecutarla, partió dentro de lo que es un movimiento social que se llamaba Paliativos Ahora. Las necesidades físicas generalmente son las que primero abordan a los pacientes. No puedo comer, no puedo tragar, estoy más flaco, no tengo fuerza, tengo cambios en la coloración de mi piel o cambios en mi aspecto por los tratamientos, etc. Las necesidades espirituales se relevaron fuertemente dentro de lo que fue el proceso de pandemia y obviamente todo lo que fue el trabajo digital y lo que nos costó a muchos de nosotros poder realizar los controles y las intervenciones con nuestros pacientes, sobre todo yo que trabajo con pacientes que son de una población de escasos recursos, esta fue una realidad que nos costó mucho poder subsanar. Y el concepto del dolor total, que cuando estamos enfermos, cuando sentimos que la muerte va a ser parte de nuestro ciclo prontamente terminado, parte de este dolor que no es tan solo lo físico, muchas veces es la parte social, voy a dejar a mi familia completamente sola, sin el sostén económico, por ejemplo, tengo hijos pequeños que se van a criar sin mí. Tengo rabia porque no se hizo el diagnóstico. Este periodo post pandemia ha sido muy complejo, sobre todo para los pacientes oncológicos, que algunos perdieron controles o no se lograron hacer sus controles de diagnóstico y ahora nos encontramos con una enfermedad muy avanzada. Entonces se genera este concepto que es muy potente, que ya no es tan solo el dolor físico, sino que tengo un dolor que involucra todo mi ser. Las necesidades físicas en general, lo que me interesa relevar sobremanera es que no invadir es completamente diferente a no intervenir. Hay muchas veces en las que nuestras intervenciones son muy sutiles. Vamos a poner un suero en una cantidad muy pequeña. Voy a manejar un fármaco por una vía que es, por ejemplo, la vía subcutánea, donde le voy a tratar de generar el mínimo de molestias a mi paciente y a la familia y a facilitar el manejo en la casa, en mi caso en particular, pero intervenimos. O sea, que nosotros no tengamos al paciente invadido y que la casa no parezca una UCI, no significa que nos estén realizando intervenciones. Y muchas veces las intervenciones físicas van en mejorar las actividades de la vida diaria, que la persona se pueda movilizar medianamente en su cama, que pueda tener una higiene y un confort adecuado, que pueda realizar, por ejemplo, evacuación en forma cómoda y que se pueda alimentar o hidratar. Y eso cambia la calidad de vida de las personas. Los principios generales para poder tener un control adecuado de síntomas van de la mano, en primer lugar, de evaluar antes de tratar, de que el tratamiento sea individualizado, de que tengamos pautas anticipatorias, los que llevamos más añitos y les vamos a tratar de traspasar mucho conocimiento, pero también mucha experiencia y a veces muchas cosas de que cuando partimos cometimos muchos errores y uno de los más importantes siempre y que destacamos ahora es explicar la causa de lo que está pasando. Y revisar, estudiar, buscar cuáles son las otras opciones para poder mejorar los procesos de las personas. Estar en uno de los procesos más sensibles que tiene cada persona y cada familia, que es la agonía, es para mí un momento que me llena de gratitud y de valorar mi vida cada día. Muchas veces las personas tienen mucho miedo a morir. Hay una frase de Cicerón que a mí me gusta mucho que dice: no quiero morir, pero no me importa en lo más mínimo estar muerto. Pero el tránsito hacia ese proceso es muy fuerte. Nosotros muchas veces tenemos familias que los cuidadores se bloquean, que no quieren estar en esos momentos y que nos piden que no dejemos solo a su familiar, y ahí estamos acompañándolos en este ciclo para que la partida y el proceso más duro que nos toca vivir, que es la agonía, se pueda vivir desde el lecho, acompañando a nuestra familia y haciéndolos sentir que están haciendo todo lo correcto para que su familiar esté en el mejor lugar, acompañado para poder tener el tránsito a donde él sienta que va a ir. En agonía
hay tareas fundamentales, pero una de las más importantes es tener una actitud empática y compasiva, el retiro de fármacos que son inútiles y medidas útiles ambientales y físicas, ¿ya? Necesidades psicológicas, tenemos varias. Obviamente, la biografía de cada una de las personas involucra toda la vivencia hasta el momento de enfermar. Es muy difícil una persona que dice, yo me siento realizada, he podido lograr muchas cosas en mi vida, a una persona que te mire y te dice, yo no puedo estar enfermo, no he hecho nada con mi vida, tenía todo programado para 10 años más y me voy a morir. Y ahí se han abierto muchos procesos en los cuales estos elementos, como el duelo, en el cual el apego y la pérdida toman una relevancia muy importante, han transformado a que los equipos tengan que generar una escucha activa. No todos los pacientes tienen la necesidad de una intervención psicológica terapéutica. Sí tenemos un número muy grande cuyos pacientes, o sea, que los pacientes y las familias requieren de psicoterapia, pero un grupo muy grande también necesita de que nosotros como equipo tengamos una mirada en una atención compasiva y en una escucha activa. ¿Ya? A veces los clínicos hablamos mucho y escuchamos poco. Aquí tenemos que invertir esto. Tenemos que hablar un 20% y escuchar un 80% para poder generar una relación de ayuda. Y ahí dejé algo muy importante que nunca se me olvidó, que lo vi en una pasantía, que hay que tener mucho ojo con los niños y con los adolescentes y con un duelo que está desautorizado. En nuestras familias, claro, fallece a lo mejor una persona mayor, pero en una familia ampliada, en esa casa también vive un niño que tiene 6, 7 años y que le dicen que el abuelito se fue de viaje y él está esperando que este abuelito vuelva. O los adolescentes que estudian, estudian, estudian y de repente se dan cuenta que su papá está agonizando, que no se pudieron despedir, que siguieron su rutina y que no lo cuidaron o no estuvieron ahí. Entonces es muy importante no olvidar que dentro de las familias el duelo hay que mirarlo en forma integral con todos los que habitaban, cuidaban y a veces ni siquiera tan solo con ellos, sino con los que tenían una participación directa en el cuidado, pero que están en otras casas. Por ende, la familia es un elemento central a seguir en el proceso del duelo. Los procesos son muy importantes y el duelo como proceso de adaptación emocional involucra un sentir muy potente porque yo puedo recuperar muchas cosas, pero no voy a poder recuperar nunca al que se fue. Y en la parte física involucra muchísimos sentimientos y involucra muchísimo con respecto a lo que es mi forma de volver a ver mi vida sin esta persona que estaba conmigo. Por ende, para nosotros, todos ustedes en general que son clínicos manejan las fases de aceptación, depresión, negociación, rabia, culpa y negación, que a veces se dan todas juntas. Ya esta imagen a mí me encanta. Las personas en duelo pueden estar tristes, pueden estar con un nudo en la garganta, enojadas, deprimidas, pero tenemos nosotros como equipos que ser capaces de que la tarea es ser feliz con la vida sin el elemento que se fue. Volver a resignificar esta partida, volver a resignificar mi vida. Ahí este equipo sigue con las familiares para poder acompañarlos en esos ciclos. Las necesidades y los recursos espirituales son muy importantes. Todos nosotros tenemos una parte esencial que es nuestra parte espiritual, que nos va de la mano muchas veces de la religiosidad. Muchas personas viven una religiosidad muy fuerte. Chile es un país con una religiosidad bastante potente, pero nuestra espiritualidad se ejerce también en esta dimensión artística, en el cultivar la naturaleza. Hay personas que te dicen, oh, yo disfrutaba tocando los árboles, eso lo echo de menos. A veces nosotros simplemente nuestro acto es lograr conseguir si alguien tiene algún árbol pequeño que podamos llevar a este espacio donde esta persona logre sentir la naturaleza que lo necesita para su día a día. No debemos olvidarla, siempre debemos en nuestra entrevista de diagnóstica pesquisar por ahí alguna necesidad y este elemento central trabajarlo. Y cuando las personas tienen una religiosidad que puede ser desde el lado de lo católico o de lo cristiano evangélico, tomar esas líneas también que les permiten mucho acercamiento y les permiten generalmente tener una partida mucho, mucho más tranquila. Desde el punto de vista social y cultural,
como paliativistas debemos centrarnos en que las personas son seres sociales y que no tan solo está enfermo un integrante de la familia, sino que está enfermo toda la familia y tenemos que generar espacios de acompañamiento. Aquí está mi equipo, nosotros somos comunitarios, por ende el 1 de noviembre tenemos una romería al cementerio, tenemos muchas cuidadoras que son adultos mayores a las cuales se les dificultaba, por ejemplo, ir al cementerio, así que esto es un ritual que ya estamos restableciendo. En los tiempos de pandemia nos costó participar en actividades dentro de la comunidad. Aquí organizamos un conversatorio de muerte, que lo hicimos en un espacio abierto. Fue lo primero que pudimos hacer post tiempo de pandemia. Creo que nos cerraron el local, el espacio, que era nos reunimos en una plaza y estábamos trabajando por grupos y llegaron más o menos 60 personas, que fue una instancia que a nosotros nos sobrepasó. Y obviamente también nuestras tareas de rituales, que son nuestras cartas de despedida a los deudos, donde una de las cosas más importantes es que les reforzamos como equipo que lo hicieron muy bien. Esta imagen yo nunca la cambio porque cuando nosotros partimos éramos súper poquititos. En un principio partimos 2 y después se sumaron 3 y fuimos 3 en el equipo por muchos años. Ahora somos 6, más o menos, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, ya no entregamos flores, sino que participamos dentro de los rituales fúnebres, pero les mandamos como regalito, plantamos un árbol, ¿ya? Entonces hemos ido rearmando. Y las necesidades digitales, yo creo que todos ustedes se han dado cuenta de lo importante que es el manejo de Internet, de lo importante que son los modelos de cuidado y que todavía nosotros en Chile socialmente no logramos incorporar que las atenciones digitales son atenciones de salud. Muchas veces los pacientes, uy, a mí no me vieron en como 2 años, cuando habían intervenciones que eran digitales, pero que no se hacían. Pero algo que sí nosotros llevamos usando hace mucho tiempo es que como equipo comenzamos a usar la realidad virtual para poder trabajar con nuestros pacientes cuando nos corresponde, por ejemplo, hacer algún procedimiento invasivo que no les genere mayor dolor. Entonces hacemos una pequeña encuesta con ellos. Así que este caballero que está por aquí conectado, estábamos pasando un tratamiento de fierro que nos demoramos mucho rato y él estaba nadando con pececitos de colores en el Caribe. Si nos vamos a los cuidados no oncológicos, ya como para ir cerrando este proceso, lo primero es que el cambio involucra la toma de decisiones con respecto a lo que es una enfermedad, una evolución, un deterioro, procesos de crisis, deseos, metas del paciente y de la familia. Los equipos que derivan a cuidados paliativos tienen que hacer un trabajo muy potente para que nosotros no lleguemos a una casa en la cual nos digan ¿y por qué vienen ustedes? Sino que se les tiene que ofertar nuestra posibilidad de acción para que nosotros tengamos esta visita cero, porque nuestra mirada paliativista muchas veces es completamente diferente a la mirada que tienen los equipos tratantes que buscan la recuperación de la salud de las personas. Tenemos un planteamiento que es dinámico, planificado, no solo en etapa de final de vida, pero nuestro objetivo siempre es la búsqueda de la muerte digna. Una muerte libre de estrés, evitable, sin sufrimiento para el paciente, para la familia, para los cuidadores, en acuerdo con los deseos del paciente y de la familia y teniendo en cuenta estándares clínicos, culturales y éticos. En las situaciones en las que las familias de un enfermo terminal vienen caracterizadas por la presencia de un gran impacto emocional, condicionando a la presencia de múltiples temores y miedos. El temor a estar enfermo, el temor a morir es muy fuerte, el temor a tener dolor también es muy fuerte. Por ende, nosotros como equipos tenemos que entrar para decirle que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que él y su familia estén mejor. Y cerrando, uno de los puntos más importantes es que nosotros como equipo buscamos, dentro de todo, que cuando las personas tengan que transicionar a este espacio y cuando se encuentren en el final de la vida, si las familias están en condiciones y los pacientes están en condiciones de aceptarlo, hacerles este ofrecimiento, que si les gustaría vivir muriendo o morir viviendo. Y la instancia de que estén en su casa sin invasión no significa que no se encuentren con cuidados. Entonces, en estos momentos nosotros tenemos claro que un 14% de las personas que necesitan cuidados paliativos lo reciben. Tenemos países que tienen cifras bajísimas,
África, lugares de Asia, acá cerca, nuestros hermanos de países vecinos igual, y los recursos también para nuestros programas tienen que ir mejorando, porque nosotros vamos a dar sostén a un porcentaje que puede llegar a ser el 50% de la población de aquí a 20 años. Eso es lo que yo tenía preparado, porque me dieron tiempitos muy acotados, y para que no se aburran y no se cansen, dejo de compartir. Creo que alcancé. Sí, estamos en el tiempo. Ahí Querida me Oriana. da risa porque veo el comentario de la María José y me siento tan identificada con ella, libros y miles de fotocopias y pagando en pesos extra. A mí me pasó una vez y me acuerdo que quedaron mis pantalones por algún lado, porque era como que o me traía eso, que no tenía otra opción, porque era como, y me acuerdo que así como, por favor, préstemelo para sacar fotocopias, por favor, era como que sentía que se me iba a ir la vida si no lo tenía, porque era como lo único que había de cuidado paliativo centrado en la comunidad. Entonces era como desesperante, porque uno sentía que esto servía para todos. Entonces después yo acá le sacaba fotocopia y uno que se me perdió, y creo que no le hablé nunca más a la persona que me lo perdió hasta como muchos años después, porque era como, no había. Ahora uno hace un clic Sí. y hay tanta información que es maravilloso. Súper. Muchas gracias, querida Oriana. Voy a leer la pregunta que está aquí en el chat, que dice que más que consulta, Carolina Arias, ella dice, más que nada quería una guía en cuanto a cómo complementan actividades del programa al que pertenecen, por ejemplo, de dependencia severa, con lo que corresponde a paliativos. Ya, a ver, nosotros como programa generamos un plan de cuidados integral, ya como equipo. Y cuando hemos ido mejorando nuestros canales de comunicación con los otros equipos, presentándoles lo primero, lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros vamos a vender nuestro producto. Estas somos nosotras. Estos son los instrumentos que les vamos a aplicar a sus pacientes para poder ingresarlos. Pero cuando no han ingresado, la retroalimentación que les enviamos es prácticamente nuestra atención completa, en la cual decimos por esto, o realizamos estas intervenciones y se los devolvemos a su programa, porque con estas intervenciones su paciente se estabilizó. Lo que nos pasa es que muchas veces nos derivan, por ejemplo, una persona en dependencia severa hizo una neumonía, se complejizó por su neumonía, se fragilizó en su neumonía, que es esperable, y se piensa que se va a morir y lo derivan. Nosotros lo recibimos, y si el paciente se estabiliza y vuelve a su estatus de dependencia, puede volver a su programa, ¿ya? Pero siempre lo derivamos con un trabajo y una mirada previa. Oye, ahí está la Majo, a mí me gustaría escucharlo un poquito. Sí. No sé si le di respuesta a su pregunta Carolina. a Carolina. Sí, sí, dice gracias. Gracias a ti. Ya, tenemos otra pregunta. No sé si continuamos con las preguntas y de ahí le damos un espacio a María José. ¿Sí? Ya. Paula Alveal dice, una consulta. Próximamente, ¿habrá algún curso o capacitación sobre cuidados paliativos a nivel regional? Si la Dani me presta la casa, Sí, por supuesto. nosotros estamos organizando uno que va a ser gratuito, que es algo que como equipo llevamos haciendo hace como 6 años, no, este es el quinto, nos paró la pandemia. Bueno, nos paró primero el estallido social, porque lo teníamos justo para cuando quedó la escoba, y obviamente no lo podíamos hacer, y ahora ya estamos retomando esa instancia que la vamos a publicitar por todos lados, porque tenemos que reactualizar. Ese era como un compromiso como equipo, en el cual lo hacíamos macro,
Lo primero lo hacíamos gratis, por ende teníamos que conseguirnos el lugar físico, conseguirnos por ahí de donde salía el café, pero eso era como lo mínimo, o sea, lo que menos nos interesaba eran esos detalles, sino poder traer expositores buenos, que se comprometieran también con esto, y este año ya lo tenemos armado nuestro programa. Tenemos una parte pediátrica bien potente, que íbamos a molestar a la Majo, pero en realidad porque nos interesa que se sepa que los cuidados paliativos, por ejemplo, lo pediátrico lleva 20 años, y muchas veces todavía la gente se sorprende, así como, ¡oh, cuidados paliativos! Y dando esta mirada también a lo universal. Así que sí hay cursos, el servicio de salud también va haciendo cursos, se viene el congreso para las que son enfermeros y están conectados, tenemos en octubre un congreso de enfermería paliativa que lo está organizando la Sociedad Científica de Enfermería Paliativa, que va a ser en La Serena, que también está muy, muy bueno el programa, y se vienen hartas cositas. Pero aquí, a nivel regional, por lo menos vamos a tener uno que lo más probable es que la casa de estudios nos preste el espacio. Así es, así que vamos a estar informando prontamente, ¿ya? Muchas gracias, Paula, igual por esa consulta. Vamos a continuar con Matías Torres, que dice: estimada, nos llegó la orientación técnica de cuidados paliativos para poder implementar el programa. Quisiera consultar si debemos apegarnos a estos conceptos o llevar todo a un plano local. A ver, es que la guía siempre es una guía. La guía le va a dar a usted la orientación, le va a dar las definiciones de qué es lo que es una persona en cuidados paliativos, le va a entregar el ordenamiento de cómo va a funcionar su programa, le va a dar las características de qué es lo que va a hacer. Tiene que hacer un ingreso en el cual este paciente tiene que cumplir con ciertas características, con su NECPAL aplicado, que tiene que ser positivo, y evaluar el nivel de complejidad, y si ese nivel de complejidad, en el caso de los universales, da para que esté en su unidad territorial. Complejo, medianamente complejo, no complejo. Eso está establecido y hay que hacerlo. O sea, no puede ingresar un paciente a su unidad que no tenga el NECPAL positivo, ¿ya? Y que no tenga una enfermedad que no se encuentre en una etapa avanzada grave, como la define la guía. No podemos ingresar otros en otras categorías. En otras categorías esa persona podría ingresar a otros programas. Pero obviamente la adecuación de lo local va a depender de su recurso, con qué va a contar usted. Mi equipo es un equipo que nosotros quisiéramos tener muchas más cosas y muchos más integrantes, pero es un equipo que está sostenido por médico, enfermera, químico farmacéutico, dentista, TENS, nutricionista, psicólogo. Entonces nos hemos ido armando de varias herramientas para poder ir sosteniendo a los pacientes, y a veces igual quedamos cojitos. Pero la línea hay que seguirla, sobre todo con lo que es el ingreso, y ahí uno va viendo qué es lo que qué es lo que tiene más también desde el punto de vista de su epidemiología. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho oncológico, mucho, el 90% más o menos de nuestra población es oncológica, y un porcentaje más bajito es universal. Usted no sé si va a acceder a cuál de los dos. La guía que yo le mostré es de cuidados paliativos universales, donde queda fuera lo oncológico, porque lo oncológico ingresa por otro camino, derivado por su patología desde un especialista o desde los comités oncológicos. Muchas gracias, Matías, también por la consulta, muy interesante. Flor Bonilla dice: cuenten con nosotros como colegio de enfermeras, representando al colegio de enfermeras de cada regional. Súper. Paula Alvear, llamen a los exalumnos, los vamos a tener en cuenta. Muchas gracias, Paulita, y también Matías vuelve a agradecer. Así que hasta ahí estamos con las consultas. María José, te dejo la palabra, por favor. Gracias, Dani, y muchas gracias, Oriana, y los saludo a todos. Es un gusto poder estar acá. La Oriana tan amorosa siempre me tira muchas flores, la verdad es que no es tanto, pero sí soy de las antiguas, efectivamente, y en pediatría soy de las que partió con cuidados paliativos en el Calvo Maquena.
tengo la suerte de haber estado en este recorrido que ha sido largo, si queremos verlo así, pero se ha logrado mucho. La gente, yo siempre lo digo, uno tiende a decir que todo lo que tenemos acá es malo. La salud es mala, los cuidados paliativos en Chile son malos. Yo he tenido la suerte de trabajar porque fui coordinadora de proyectos para Latinoamérica hasta hace muy poco, estaba a cargo de paliativos y les puedo decir que la calidad de los cuidados paliativos chilenos son excelentes. Nuestro gran problema era que estábamos más que nada trabajando con pacientes oncológicos porque el GES de cuidados paliativos, como explicó Laureana, esta garantía explícita en salud iba de la mano de lo oncológico y por eso fue necesario y pudimos hacerlo y también lo comentó Laureana. Esto nació y que es una cuestión que yo encuentro que es bien importante, nació desde la enfermería, nació desde los equipos de salud, como dijo ella, nació esta necesidad de ya de una vez por todas poder entregarle una solución al 62%, porque el 38% de los pacientes que requieren de cuidados paliativos son oncológicos. Eso significa que un 62% queda sin cuidados paliativos garantizados, me refiero con algún tipo de protección. Entonces, eso en Chile, entonces no deja de ser, era un 62% que nos necesitaba, y esta bajada de ley no ha sido fácil, también lo comentó Oriana, tenemos que entender bien cómo bajarla, no está 100%, por lo menos yo creo que hay muchas dudas que vamos a tener que ir solucionando en el camino, pero como todas las cosas nuevas, de repente cuesta un poco echarlas a andar. Tenemos que tener la paciencia y por sobre todo capacitarnos. Y como preguntaron también, y Laureana lo dijo, hay y van a haber muchas instancias de capacitación porque hay una sed de poder capacitarnos, sobre todo en esta universalidad. Porque en oncología ya tenemos más experiencia, pero por ejemplo en pediatría, que es muy fuerte, los pacientes que se agregan ahora a la universalidad con esta ley son los pacientes NANEAS, que están bajo el paraguas del programa NANEAS, que no sé si han escuchado, que son niños y niñas y adolescentes con necesidades especiales. Y esos son muchos pacientes. Entonces, la verdad es que hay que capacitarnos, estamos trabajando en eso, como dijo Laureana, estamos trabajando en cursos, esta misma instancia, este mismo diplomado, vienen otros, yo no puedo negarme que hay otras instituciones que también están haciendo y van a hacer, también hay ministeriales, como dijo Laureana, y también a mí personalmente, por ejemplo, me han pedido ir a hacer capacitaciones a mí porque ya la desesperación de repente es tan grande, entonces se están haciendo cursos, se están haciendo capacitaciones, el congreso que nosotros tenemos ahora de enfermería, está orientado justamente más a la universalidad que lo oncológico en paliativos, porque estamos tratando de igualar los cuidados paliativos que ya tenemos en oncología y eso traducirlo también a lo que es el resto de estos pacientes de la universalidad que nos necesitan tanto. Esperamos poder entregar una buena atención, insisto, esto requiere de tiempo, requiere de capacitación, mucha capacitación, requiere de profesionales, de un equipo multiprofesional que pueda tratar, más aún con los pacientes, en el caso mío NANEAS, pero en los pacientes que se agregan y se incorporan ahora, cuyo tiempo de estadía en cuidados paliativos a lo mejor va a ser más largo que en los pacientes oncológicos. Entonces, al menos en pediatría, eso va a ser así. Por lo tanto, pero yo soy una convencida y soy una amante de los cuidados paliativos, a pesar de los 20 años que llevo en esto, me sigue encantando y gustando, puede ser terrible, suena raro, me gustan los cuidados paliativos, sí, me gustan, porque esto uno dice, oye, ¿a qué te dedicas tú, cuidados paliativos? Y la gente así,
los que entienden, entonces como, "Ah", y cuando yo digo cuidados paliativos pediátricos, como, "Ah", así como yo no podría hacer eso jamás. Bueno, la verdad es que si bien para nadie es grato poder, porque para nadie, o sea, podemos ser muy paliativistas y trabajar en esto, a nadie nos gusta ver morir a la gente. Créanme que eso es un mito, eso de que a ustedes les debe dar lo mismo ver morir a la gente, no nos da lo mismo, jamás nos va a dar lo mismo, y si nos da lo mismo dejamos de trabajar, porque no servimos para esto. Entonces, pero es gratificante porque uno aprende mucho y siente, y es un verdadero honor y un privilegio poder estar ahí en el momento en que ese ser querido está cursando su etapa de fin de vida, porque cuando la gente nace o está bien, está todo el mundo, pero cuando la gente está enferma o está mal, no se está muchas veces la gente no está ahí, porque la gente le tiene mucho miedo a esto, y a veces no saben cómo estar. Y la verdad es que el poder estar ahí para nosotros como profesionales, y lo hablo desde mi perspectiva, con niños, es un verdadero privilegio. Y sentir que esos padres, esas familias, después te buscan para agradecer, la verdad es que tú decís, bueno, todo vale la pena. La verdad es que el hecho de que se hayan sentido acompañados y contenidos y que haya tenido una muerte lo más tranquila posible dentro de todo, hace que todo valga la pena. Así que muchas gracias, perdón por haberme tomado estos minutos, les agradezco enormemente, Oriana y Dani, y bueno, los esperamos, yo también soy docente aquí en el diplomado, así que los esperamos. No sé si habrá alguna duda en relación a eso, no tengo idea. Muchas gracias, María José, muchas gracias. Muchas gracias por participar, estar aquí, apoyarnos. Y también por ahí veo a Valerie, que también le agradezco mucho. Ella también ahora está, justo había mandado un mensajito, dice, muchas gracias por esta instancia. Consulta, ¿cómo debiésemos potenciar de manera más intencional en la dimensión espiritual, desde lo individual y en la formación de profesionales de enfermería? Esa pregunta, Valerie, es para Oriana. Yo lo contesto. Sí, por favor, buenas O tardes. sea, lo primero tiene que encontrar su ser. De todos los que estamos en cuidados paliativos, y como dice la María José, no nos derrumbamos por la muerte del otro, pero la vivimos, ¿ya? Yo no puedo decir que a mí me es grato acompañar a las personas que se están muriendo en sus casas. Lo tomo como un privilegio tremendo y me hace sentido cada vez que pasa, porque digo, wow, qué afortunada que soy, y espero también que cuando yo esté enferma o cuando yo esté muriendo pueda estar rodeada de las personas. Pero eso también ha sido un trabajo bien potente, porque como nosotros llevamos muchos años, nadie se preocupó de nuestro autocuidado, nos teníamos que empezar a autocuidar nosotros, y nuestros primeros autocuidados eran para puro llorar, ¿ya? Uno se juntaba con personas que hacían paliativo y era llorar, era una cosa impresionante, o sea, a veces nos encontrábamos en cursos de onco y en otras cosas que nada que ver, pero era como porque no teníamos esas instancias, y ahí uno empieza a buscar, por lo menos para mí, se transformó en la meditación y en el desarrollo de la práctica del mindfulness. Y ahí fui llegando a mindfulness y compasión y mindfulness para la muerte y esas otras cosas que me llevaron a ese camino, porque la parte religiosa no era mi camino, ¿ya? No era donde yo me sentaba. Y lo otro es el concepto de manejar, que realmente tenemos que aprender a ser respetuosos totalmente con el otro, para poder ir tomando todo lo que el otro te enseña. Por ejemplo, para mí el descubrimiento mayor fue de que tuve un paciente que fue pastor y me regaló su Biblia de pastor, marcada. Él estuvo muchos meses con nosotros y él siempre me dijo que me iba a dejar su mejor regalo. Y después que falleció, me lo llevaron de regalo su señora, y su Biblia estaba marcada para mí, para que ese camino me ayudara a mí y me ayudara a acompañar a otros. Entonces uno también se va permeando, porque la espiritualidad no es un concepto, sino es como tú lo vives, y uno se hace y se deja sentir. Yo he tenido pacientes en los cuales sí se me caen las lágrimas cuando fallecen, o conteniendo a la señora, y eso es parte también de mi vivencia, y también tomarme mis tiempos, y a veces he salido de casas en las cuales no he podido seguir haciendo el recorrido que tengo que hacer. He aprendido con el tiempo
como nosotros todos nos miden en producción, a dejar el registro. Posterior a atención en domicilio, no quedo en condiciones de poder seguir la ruta, se reagenda. ¿Ya? Entonces el irnos conociendo, el irnos identificando y el buscar su camino. Para mí fue la práctica de la meditación, la que he llevado por mucho tiempo, y la biodanza, que increíblemente no la conocí acá, la conocí fuera, y el que la creó era un chileno, porque nadie es profeta en su tierra. Entonces uno tiene un grupo en el cual va asentándose, compartiendo las confianzas y soltando las cosas que a uno le pasan y que le producen muchas veces las vivencias con los pacientes. Generalmente se va a dar cuenta, sí, que los problemas asociados al trabajo son por las cosas organizacionales. Esas son las que a uno le generan desastres, desmadres en su vida, más que la atención clínica. La atención clínica en general a uno no le genera disconfort, ni molestias, ni rabias. Son las cosas de la organización las que a uno generalmente dice, ¿esto por qué pasa? Cuando no deberíamos estarnos preocupando de esta pequeñez. Así que uno va explorando con lo que usted se sienta cómoda, a veces la expresión del arte, otras veces la parte de la música, por ejemplo, el contemplar la naturaleza, el caminar, el disfrutar, el estar con un ser querido y el tener a alguien que usted lo sostenga y lo contenga, también es muy importante. Y sus partners dentro del trabajo. ¿Quién es dentro del trabajo el que usted también lo sostiene? Eso es súper importante. Oye, tuve un mal día, ¿podemos conversar de esto? Sí, y uno sale también ahí más protegido. El equipo, dice la María José. Muchas gracias, dice Valerie. Sí, trabajo en equipo. Sí, de todas maneras. Muchas gracias por esa respuesta. Creo que es muy completa y transitar por todos esos rumbos también hace que sea mucho más interesante entendernos, como tú dices, Oriana, porque hay que conocerse también. Uno va aprendiendo en estar con los pacientes al final de la vida y es un regalo, como decía María José. Así que, bueno, ¿hay alguna otra consulta? O si alguien quiere levantar la mano, decir algo, también lo puede hacer. Paula Alveal dice, en Pitrufquén estoy contratada como enfermera de paliativos en APS, oficialmente, pero también soy la enfermera de ADOM y estoy a cargo de 1000 curaciones. No he tenido tiempo para empezar a hacer funcionar el programa debido a esto y realmente estoy preocupada por los pacientes de mi comuna. Es tan complicado hacer entender a los jefes la importancia de cuidados paliativos. En general, lamentablemente, hasta que no nos toca, no nos pasa. O sea, a nosotros nos tocó igual en algún momento que tuvimos serios problemas hasta que un directivo tuvo a uno de sus familiares. Ahí cambia completamente la percepción, ahí casi corrieron para nosotros. O sea, todos los que parten con dificultades. Nosotros no teníamos móvil, andábamos en nuestros autos, no teníamos cosas, nos conseguíamos los laboratorios, los que somos de regiones, yo iba a Santiago y hacía casi el robo hormigas y volvía con un montón de cosas. Así que lo primero no entrar en la desesperanza. Tiene que pensar que ya tiene un punto muy importante, un punto más importante es que los paliativos para ustedes les son significativos y les generan resonancia, porque si no diría, no los puedo hacer simplemente, ¿ya? Entonces ya va a ir encontrando sus estrategias y una de las estrategias fundamentales es que tiene que tener su población, tiene que lograr tener su población y cuánto es su población para poder atender y ahí en base a eso sentarse con sus directivos para decir, estas personas no estoy dando atención y esto es ley. Y por esto va a llegar dinero a su comuna, ¿ya? Y eso empieza a generar ahí también ruido y contactarse con sus referentes del servicio. Pitrufquén tiene como referente del Servicio de Salud Araucanía Sur a la Romina, que también puede ir apoyando ahí. Uno tiene que ir buscando las redes, uno no se puede quedar solito, entonces a lo mejor ahí le pueden ir dando ese apoyo. Si usted quiere me escribe, ¿ya? Y yo ahí también la puedo ir orientando y conectándola o enviándole también información, documentos y varias, ¿ya? Así que sí se puede.
Yo le voy a dejar el correo acá en el chat, ¿ya? Para que te puedan escribir. María José. Sí, yo solamente quisiera, esto es como un poco como partimos también, y que ahora está mucho más normado, ya hay mucho más redes, pero también sería, bueno, a lo mejor Paula puede identificar dentro del equipo de APS o del CESPAM donde ella trabaja, gente que esté interesada, de los mismos profesionales que tenga esta misma inquietud en relación a los cuidados paliativos, y entre ellos poder ir viendo la forma, y bueno, y con los contactos que hizo Oriana y los contactos de referente y todo, pero en el fondo para poder ir levantando esta información de la necesidad y al mismo tiempo identificando profesionales que ya están trabajando allá y que a lo mejor tienen estas ganas de poder ayudar de alguna forma, porque de alguna forma hay que partir, sí, hay que ser realistas, o sea, cargos tienen que llegar, cargos debiesen haber, pero muchas veces se demoran. Para que ustedes se hagan una idea, normalmente uno habla que Santiago es como aquí se hace todo fantástico y todo Santiago es Chile y todo, sí, efectivamente llegan mucho más recursos, pero yo hice paliativo desde el año 98 hasta el 2004 siendo enfermera de anestesia. Y desde el 2004 llegó la resolución, pero sin cargo. A mí el cargo me llegó el año 2010. Yo ya llevaba más de 10 años haciendo paliativo. Entonces, en el fondo, por mientras yo iba identificando quiénes eran las personas que me podían apoyar y quiénes eran los líderes que me podían apoyar, y también levantando la información de la necesidad. Ahora, como la Oriana y Daniela les puso los correos y todo, tienen la forma de hacerlo con las redes que corresponde también, pero es muy bueno saber quiénes están interesados en su lugar de trabajo en apoyar esto, porque a lo mejor así es la forma de empezar de a poco. No es lo más correcto, porque se necesitan cargos, pero es una forma de generar también la necesidad. No sé. Sí. Matías también dice, nos pasa algo parecido, soy quine de severos y paliativos se extendió como una rama de este programa y debemos reprogramar recursos para cumplir con las necesidades y en verdad no sé por dónde empezar. Bueno, una de las cosas es que el programa de cuidados paliativos universales te obliga, entre comillas, para poder dar cumplimiento, a tener una atención mensual por algún integrante del equipo. Severos no. Entonces, los va a hacer, para poder dar cumplimiento al programa, los va a hacer reprogramar dentro de los universales que tengan para poder dar cumplimiento, porque si no igual los van a empezar a llamar rápidamente de que están fallando en esto, y eso es lo que va generando, o hacerlo al revés y también presentar, no estamos alcanzando y estos pacientes tienen tal y tal cosa. Igual como dice la Majo, nosotros partimos igual con un asistente social que era como, oye, ¿sabes qué? En ese tiempo estaba el Hogar de Cristo y tenía un hospicio. Y ahí empezamos a ir después de las 5 y de ahí empezamos a sumar gente, porque no teníamos recursos, o sea, no había un cargo de enfermera de cuidados paliativos en mi unidad, o sea, en mi centro. Es más, todavía no lo hay, porque nosotros estamos con otro tipo de contratos. Entonces, uno va ganando los espacios en realidad porque va ganando las prácticas y después nadie puede, o sea, no se pueden dejar de hacer esos espacios. Así empezamos. Entonces ahora nadie se imagina que alguien no haga cuidado paliativo y cuando yo salgo, alguien los tiene que hacer porque ya quedó instaurado, pero en el fondo empezamos 2 personas porque nos ahincamos ahí en la fuerza de que sí, esa población tenía que ser vista. Así que ahora por lo menos hay una estructura política, pero hay que irla presentando. Por ejemplo, en sus reuniones de equipo, lleven la información a sus referentes, a su jefe de programa. Estimado, tenemos tanto. Si usted es el jefe de programa, preséntelo a su coordinador. Tenemos tantos pacientes que no estamos alcanzando a cubrir por esto y esto y esto. Y así uno va escalando. Por lo menos ahora hay un formato, ya entre comillas, de lo que sí tenemos que hacer. Y que estos pacientes, para dar cumplimiento,
solo hablando de lo administrativo, no estoy hablando ni siquiera de lo que corresponde como prestación, sino para dar cumplimiento a lo administrativo, deben tener una atención por algún profesional del equipo en forma mensual. Así vamos ganando. Así es. Muchas gracias. Matías ahí colga. Bien. Yo creo que ya para ir finalizando, millones de gracias, dice. Bueno, primero que todo, agradecer a ti, Oriana, por apoyarnos, por estar aquí, por esta linda charla inaugural del diplomado de esta cuarta versión, y también de forma especial a María José por acompañarnos y también por apoyarnos en esta cuarta versión, y a Valerie también, que va a estar apoyándonos como docente. Muchas gracias a todos los participantes, sean estudiantes o sean personas que están interesados en formarse en cuidados paliativos. Dejamos nuestros contactos para lo que necesiten y nos estamos viendo ya en el inicio del diplomado, que parte el 29 de mayo. Así que, Oriana, no sé si ya estamos para cerrar, no sé si quieres decir algo más. Parece que se nos fue, Oriana. Así que eso, un abrazo. Sí, parece que se cayó. Un abrazo a todos y estamos en contacto. Que tengan una linda semana. Y eso, de parte de la Universidad Autónoma, entonces cerramos esta charla inaugural. Sí, ahí también María José nos dejó su contacto por dudas pediátricas. Muchas gracias, María José. Por nada, a ti, Dani, y a Oriana, y cariños y saludos a todos. Y no pierdan, no pierdan el ánimo, porfa. No pierdan el ánimo, que se puede. Y es muy lindo trabajar en paliativo. Sí, es muy lindo, muchas gracias. Chao.